Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Muy buenas tardes, compañeros y amigos del camino. Una vez más en nuestro habitual espacio de canal YouTube para hablar del evolucionismo anímico. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la ciencia, porque nosotros decimos que la ciencia fue avanzando a través del tiempo y del conocimiento y abrió muchos rumbos para la humanidad. La humanidad hizo un gran progreso, por algo salimos como siempre decimos, de las rutas a vivir en ciudades, pero eso no alcanza para tener una evolución. Lo que tenemos ahí es un adelanto, un progreso, pero no alcanza para todos, no llega a todos como tendría que ser. Entonces el ser humano sigue siendo egoísta y lo toma como una cosa natural, no hay otra cosa. La ciencia fue progresando separado un poco de las ideas religiosas que vamos a ver en el próximo video. Y entonces ocurre algo muy interesante. La ciencia dijo no. Vamos a ponernos de acuerdo si no perseguimos los unos a los otros. Ustedes se ocupan de lo espiritual, que nosotros no vemos ni nos interesa, y nosotros estudiamos la naturaleza. Por lo cual la naturaleza se transformó como algo de material de estudio porque es lo que nosotros vemos y podemos analizar en nuestros espacios de cuarta dimensión, con nuestros sentidos y con nuestros instrumentos. Entonces fuimos mejorando los instrumentos y entonces desarrollamos biología, química, física, astrofísica, todo lo que se pueda ocurrir al ser humano de evolucionar y avanzar. Y eso está muy bien que sea así, que corresponde de alguna manera para bien del progreso, ¿no es cierto? Pero se pierde la visión general de la cosa. El biólogo estudia esto, el físico estudia aquello, el físico cuántico lo otro, después se habla de cuántica, se habla de un montón de cosas, pero son saberes. Pero la ciencia en realidad, aquella ciencia que sigue lo formal, aquella ciencia que dice no, vamos a establecer métodos, estructuras metódicas para estudiar la naturaleza. Entonces hay un primer principio que es observación y experimentación. Después está en la otra parte de la ciencia formal que dice yo para mi estudio necesito un método inductivo-deductivo. Es decir, induzco cosas y luego deduzco cosas y después pruebo si eso realmente es así. Una metodología de prueba y error, ¿no? Para ir buscando esa realidad que se tiene que expresar en fórmulas y en procesos normales. Ahora fíjense ustedes, ¿qué son procesos normales de grado? Ustedes me dirán, bueno, los procesos normales son aquellos que yo puedo repetir y siempre va a dar el mismo resultado. Para algunas ciencias funciona así. Por ejemplo, para la filosofía no. La filosofía fue buscando cómo justificar algunas cosas del ser humano y fueron cambiando a través del tiempo. Evidentemente no había muchas formas. No hubo crisis, como a veces hay crisis en las otras ciencias. La crisis se toman paradigmas reales, verdades absolutas, cuando se demuestra que eso no es tan así, crisis, y se reforma la cosa. Pasó así cuando, por ejemplo, Pasteur descubrió el mundo de las bacterias. Y bueno, antes la gente se moría por el flogisto famoso, sobre todo cuando se hacían cirugías, 50 y 50 la posibilidad, y la gente se moría porque se le escapaba algo del cuerpo. En realidad lo que se moría era de una bacteriemia generalizada porque no había forma de tener asepsias como se tiene hoy en día. Gracias a Pasteur la gente dejó de morir. Bueno, fue una primera crisis, pero hay crisis. Galileo puso la primera crisis al sistema aristotélico, ¿no es cierto? Bueno, eso es así. Ahora, para la filosofía no. La filosofía va cambiando porque tiene otra forma. En la sociología lo mismo, interpretaciones de cosas y valoraciones de cosas que dependen más bien de las épocas, de los criterios de grandes eruditos que estudian estos temas
pero siempre el alma queda aparte. Y entonces entra la psiquiatría, que dice, bueno, acá tengo que ver un poco lo que son aquellos procesos melancólicos que tiene la gente. ¿Qué es la melancolía? La melancolía es la tristeza, pero una tristeza que no tiene un origen y una finalidad relativamente corta. Uno puede estar triste, pero la melancolía es cuando se está como abatido de todo. Viene con la edad, viene con ya la esencia misma de la persona, es como algo que después va a terminar en angustias y va a terminar en ya estados más avanzados en ciertas patologías que tienen que ver mucho con el alma, con la psiquis, que se dice no, la psiquis es otra cosa, la psiquis tiene que ver con el cerebro y las reacciones que tiene el ser humano, el cerebro del ser humano, para enfrentar la realidad. ¿Cuál realidad? ¿Cuál realidad? Porque nosotros pensamos diferentes ante las mismas realidades. Ponemos 3 personas ante un hecho determinado y cada uno va a pensar diferente. Lo pueden hacer ustedes, ese experimento. Entonces, ustedes me dirán así, bueno, pero porque los procesos químicos internos del cuerpo lo ven diferente, porque está, bueno, pero ¿quién lo ve? El cerebro, la cíngula, el sistema interno del cerebro, los núcleos cerebrales. ¿Cuáles son los núcleos centrales? Entonces ahí hay que, el putamen, por ejemplo, son áreas del cerebro internas. ¿Cuál es? Eso es. Entonces eso es lo que nos diferencia y nos hace personas diferentes. Cuidado con esas cosas, pues nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, porque sí, hemos aprendido que si la persona está con una crisis, angustia, que terminan en general en crisis de todo lo que sería una crisis de abandono, tristeza, de depresión, en definitiva, porque la crisis de angustias extendidas en el tiempo termina en una depresión, un abandono general, y da en el soma, en el cuerpo, reacciones orgánicas severas, clásicas, que le permite a un psiquiatra, conociéndolo estadísticamente, ahí entra otro elemento, se llevan estadísticas. Y en 1917 en Suiza se hizo un congreso importante de psiquiatría para analizar estas cosas. Y sacaron conclusiones muy interesantes que vamos a después a analizar. En realidad es un poco las formas modernas, ahí arrancan las formas modernas de tratar ese fenómeno tan importantes que terminan a veces en una cuestión de cómo nos podemos ver nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro soma. Tenemos a veces una autoestima de nuestro cuerpo buena o mala, y eso termina siendo anorexia y bulimia, que son 2 patologías clásicamente vinculadas con una situación de disconformidad con nuestro físico y nuestras edades también. Ustedes ven que cuánto se ha avanzado, así entre comillas, para todo lo que es. Yo no estoy en contra de nadie que sea de ese tipo de cosas, porque son parte de la vida, pero a veces se exagera un poco con esto de dermatología y con todo lo que es la clínica que tiene que ver con operaciones estéticas, que a veces han generado situaciones muy comprometidas para la salud, en todo sentido, porque nos negamos un poco a envejecer. Es así. Nosotros empezamos a envejecer cuando nacemos, porque los procesos oxidativos que pasan en el cuerpo, es decir, la respiración que se hace en las células, no en el...
Nosotros el pulmón venteamos, entra aire y sale dióxido de carbono, por decir, y otras cositas. Pero la respiración en sí es celular. Los 4 billones de células que podemos tener respiran en lugares internos que hacen un proceso muy ácido, digamos, por decir así. Y entonces tienen un lugarcito muy particular, bien hecho, para que no haya destrucción. Se cuidan. ¿Vieron cuando nosotros, por ejemplo, usamos detergentes y cosas demasiado agresivas para limpieza? ¿Cómo quedan a veces los elementos que nosotros vamos usando, que se van desgastando? Bueno, sí pasa también. Ahora, ¿dónde? Lo que se llama mitocondria. Para nosotros ver una mitocondria, primero tendríamos que ver una célula con un microscopio especial y podemos llegar a detectar el corpúsculo que se llama mitocondria. Son procesos que hay que no se ven a simple vista, hay que tener elementos para poder llegar a hacerlo, pero la ciencia lo tiene. Y eso es lo que pasa en realidad. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra alma, nuestra psique, también viene acá, toma el cuerpo, incorpora el cuerpo nuestro desde el momento del nacimiento, antes del nacimiento, perdón, cuando se produce la concepción. Y en ese cuerpo empieza como sistema abierto, porque no es un sistema diabático. Ahora voy a hablar del concepto de diabático, ¿no? Cuando estamos como espíritus, la energía nuestra no intercambia nada, nosotros vamos procesando internamente nuestra propia energía, pero cuando estamos en el cuerpo se transforma en un sistema abierto, intercambiamos algunas partes de energía, drenamos. Entonces lo drenamos en el cuerpo, absorbemos parte de energía. Por eso también tenemos que, después vamos a hablar de centros energéticos y vamos a hablar precisamente de, cuando hablamos de sexo y todo eso, de relación de pareja, vamos a tocar un tema importante. Así que es importante que recuerden esto, el intercambio de energía con el ambiente externo, que hacemos nosotros como individuos, con nuestro cuerpo. Pero ¿quién es en definitiva el beneficiario de todo? El que se siente contento, el que se siente sano, el que se siente triste, el que se siente melancólico, el que entra en depresión, o el que está en un estado de alegría o de tranquilidad, digamos. Porque la felicidad no la conocemos. Son momentos, a lo mejor, de decir, bueno, estoy tranquilo, hoy qué lindo, hoy la pasé bien. Bueno, pero no es eso el estado de felicidad. El estado de felicidad es permanente. Ya ahí se nos escapa, lo vamos a aprender en algún momento, pero es una alegría permanente, una excitación que nos produce un estado de rebord. Lo podemos definir así, porque ninguno lo conoce bien. Pero eso cuando estemos mucho más avanzados. Y las patologías que se producen, la ciencia va descubriéndolas. Entonces, la ciencia tiene que empezar a entender que la psiquis es el alma y que entramos en un todo. Las religiones también tienen que entender, de alguna manera, ya después vamos a hablar, de volver a juntar los conceptos y sacar del arca de los recuerdos todo aquello que se toma como principios religiosos ancestrales, de base, no se tocan, eso es así. Eso fue porque en algún momento hubo profetas, medium muy desarrollados, iniciadores de procesos religiosos, que, ya lo vamos a tocar también, vieron, sintieron y expresaron cosas como verdades. Y está bien que sea así, porque la época no daba para nada. A Jesús mismo se le veían milagros. Sabemos que no es tan milagro, nosotros vamos a explicar eso pues, también a lo largo de la ciencia. Por eso es necesario que la ciencia se abra y que también las religiones le pierdan el miedo a abrirse un poco. Decir, bueno, acá Moisés decía esto, pero en realidad es esto. O Confucio decía esto y es esto. Buda decía esto por este motivo.
Manés decía esto porque era una cuestión sociológica que tenía que resolver en ese momento y está muy bien que sea así. Todo tiene una razón de ser y lo tenemos que aprender. Estamos en el mundo para aprender. ¿Por qué y para qué estamos? ¿Por qué y para qué nos pasan cosas? Porque a vos te pasan cosas diferentes a las mías, a mí me pasan cosas diferentes al vecino. Y a veces cuando estamos juntos, nos pasan cosas en conjunto, ¿viste? Y bueno, entonces hay que empezar a buscar la relación. Y también hay que empezar a buscar la relación porque me siento bien con esto, o con ella, y con otros no. ¿Hay algún motivo? ¿Hay alguna razón? Uno entra a lo mejor en un comercio y tiene ganas de salir. Va a un espectáculo y no tiene que irse. Y como generalmente no sabemos qué hacer con nuestra vida, nos abre una puerta y un capítulo especial para las drogas, que llegan a todos los lugares. Ustedes miren lo que pasa. En la novedad no hace falta comentar temas. Yo en este momento, en Canal no podemos hacer comentarios porque después quedan desactualizados los videos, porque va pasando el tiempo. En la radio teníamos un espacio específico. Nosotros lo vamos a volver a reinventar, pero no en los videos. Cuando podamos hacer grupos de reflexión o algún tipo de cosas que les interese, lo vamos a empezar a analizar las cosas actuales, porque lo interesante es ver todo esto. Está muy lindo, ustedes dirán, pero yo cotidianamente me tengo que levantar todos los días, voy a trabajar, reniego con el viaje, o reniego con el coche, o tengo que hacer un viaje a tal lado y me encuentro con estos problemas. Hice un negocio y resulta que el CEO del otro lado no me respondió como tenía que responderme, y entonces necesito desarrollarme y tranquilizarme a través de terapias, y empiezan a aparecer las terapias de todas las cosas. Yo no voy a mencionar específicamente ninguna porque se les parece que todas son válidas, todas son válidas. Mentalización, retiros espirituales, esto eso es válido, pero lo que tenemos que hacer es comprender por qué y para qué estamos. Bueno, el próximo video vamos a hablar un poquito de religión. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.